Capítulo 7. La conquista de Meca. Cuando llegue el auxilio de Dios y la victoria. Corán 110.1. Como ya se ha dicho, dos tribus de Meca habían entrado en la tregua de Hudaybiyah, los Yusaja del lado de los musulmanes y los Banu Bakr del lado de Quraysh. Estas dos tribus arrastraban una vieja rencilla desde los tiempos de la ignorancia, que había permanecido latente en los últimos años, y se esperaba que ahora que había entrado en la tregua prevaleciera la paz entre ellos. Pero no sería así. Los Banu Bakr encendieron de nuevo la mecha de la contienda. Organizaron un ataque nocturno contra los Yusaja en el que fueron asistidos por los Quraysh, que no solo les dieron armas, sino que también aportaron un puñado de guerreros, entre los que estaban Ikrima y Safwan y Numaya. En esta racia murieron 20 de los Yusaja. Una delegación de Yusaja acudió inmediatamente a Medina e informó al profeta, Dios le bendiga y guarde, de esta flagrante violación de la tregua. Los visitantes invocaron la alianza de su tribu con los musulmanes y solicitaron ayuda. Abu Sufyan no estuvo involucrado directamente en la ayuda prestada por los Quraysh a esta incursión, y ahora estaba seriamente asustado porque nunca había tenido intención de romper la tregua. Temiendo la represalia de los musulmanes, viajó a Medina para negociar una nueva tregua. Nada más llegar, fue a ver a su hija, Habiba, la esposa del profeta, Dios le bendiga y guarde, pero ésta le recibió con frialdad. Después fue a ver al profeta y habló con él proponiéndole una nueva tregua, pero el profeta se mantuvo en silencio y esto aún lo asustó y perturbó su serenidad más de lo que podía haber hecho una amenaza. Al no saber cómo llevar este asunto con el profeta, Dios le bendiga y guarde, Abu Sufyan decidió buscar ayuda entre los compañeros más importantes. Acudió a Abu Bakr para pedirle que hablase con el profeta y conseguir que aceptase una nueva tregua, pero Abu Bakr se negó. Luego fue a ver a Umar, quien, tan belicoso como siempre, le respondió: «Por Dios, que si no tuviese más que un ejército de hormigas, combatiría contra ti». Sufyan fue después a casa de Ali y habló allí primero con Fátima y luego con Ali. Una vez el enviado de Dios ha tomado una decisión, expuso Ali, nada puede disuadirle de su propósito. Entonces, ¿qué me aconsejas?, preguntó Abu Sufyan. Tú eres un jefe de los Quraysh, Abu Sufyan, mantén la paz entre la gente. Nota: Ibn Ishaq, volumen 2, páginas 396-397. Este consejo podía ser interpretado de muchas formas, pero por alguna razón le satisfizo más que los que había recibido de los otros. Sin saber qué hacer, se volvió para Meca. No había conseguido nada. Poco después de la partida de Abu Sufyan, el profeta, Dios le bendiga y guarde, ordenó preparativos inmediatos para una operación a gran escala. Su intención era concentrar sus fuerzas y avanzar con tal rapidez y sigilo que los Quraysh no tuvieran conocimiento de la llegada de los musulmanes hasta que estuvieran prácticamente a las puertas de Meca. De esta forma, los Quraysh no tendrían tiempo de organizar otra coalición con las tribus vecinas para enfrentarse a los musulmanes. Mientras se llevaban a cabo los preparativos, el profeta supo que una mujer iba camino de Meca con una carta que prevenía a los mequíes de los preparativos que se estaban haciendo contra ellos. Envió a Ali y a Zubair tras ella. Estos dos alcanzaron a la mujer, hallaron la carta y trajeron de vuelta a Medina el mensaje y al mensajero. El ejército musulmán partió de Medina el 1 de enero del 630, 10 de Ramadán, 8º año de la Égira. Varios contingentes de tribus musulmanas se unieron al profeta en Medina, y otros fueron agregándose por el camino.
De esta forma, el ejército musulmán pronto alcanzó la cifra insólita de 10.000 guerreros. Con esta fuerza, el profeta, Dios le bendiga y guarde, llegó a Marruz Sahra, a 16 kilómetros al noroeste de Meca, sin que los Quraysh hubiesen sido advertidos de su avance. Nota: Marruz Sahra es un pequeño valle que en su parte baja desemboca en Wadi Fátima y cruza la actual autopista de Jeddah-Meca a unos 30 kilómetros de Meca. Este fue el avance más rápido conseguido por un ejército musulmán hasta el momento. Abbas, el tío del profeta, había decidido ya unirse a los musulmanes y aceptar la nueva fe. Mientras el ejército musulmán se encontraba en Yufá, se encontró con Abbas y su familia que iban camino de Medina. La conversión de Abbas fue recibida con gran alegría por el profeta, Dios le bendiga y guarde, con el cual Abbas había mantenido siempre una relación cordial. Cuando los musulmanes llegaron a Marruz Sahran, Abbas se mostró muy preocupado por la suerte de los mequíes. Temía que si los musulmanes tomaban Meca por la fuerza, la operación supondría la destrucción de los Quraysh. Así pues, se puso en camino montado en la mula del profeta, Dios le bendiga y guarde, y con su permiso, para avisar a los Quraysh de las serias consecuencias que acarrearía un enfrentamiento y para persuadirles de que enviasen una embajada de paz a los musulmanes. Por este tiempo, Abu Sufyan había salido de Meca a fin de realizar un reconocimiento personal y ver si los musulmanes estaban ya a la vista. Abbas y Abu Sufyan se encontraron a medio camino. ¿Qué noticias traes, Abul Fald?, preguntó Abu Sufyan. El enviado de Dios, respondió Abbas, viene con un ejército de 10.000 hombres. Entonces, ¿qué nos aconsejas? Si los musulmanes toman Meca por la fuerza, con toda seguridad te cortarán la cabeza. Ven conmigo a ver al profeta y yo le pediré que respete tu vida. Abu Sufyan montó detrás de Abbas en la mula y cabalgaron hasta el campamento de los musulmanes, a donde llegaron cuando ya había anochecido. Ocurrió que esa noche Umar era el oficial de guardia y estaba recorriendo el campamento para asegurarse de que los centinelas estuviesen alerta. Él fue el primero en ver y reconocer a los dos visitantes y exclamó: «¡Ah, Abu Sufyan, el enemigo de Dios! Alabado sea Dios que has llegado al campamento sin salvoconducto». Umar entonces corrió hacia la tienda del profeta, Dios le bendiga y guarde, y Abbas, adivinando su intención, espoleó a la mula. Los tres llegaron a la tienda al mismo tiempo, y se produjo una acalorada discusión entre Abbas y Umar. Umar pedía permiso para cortarle la cabeza al enemigo número 1 y Abbas insistía en que había dado su protección a Abu Sufyan y por tanto no se le podía hacer daño hasta que expusiera lo que tenía que decir. El profeta indicó a los tres que se retirasen, con instrucciones de regresar a la mañana siguiente. Abbas se llevó a Abu Sufyan a su tienda, donde pasó una noche insomne pensando cuál sería su suerte. A la mañana siguiente, mientras Abbas y Abu Sufyan se dirigían a la tienda del profeta, Dios le bendiga y guarde, éste les vio venir y dijo: «Aquí viene uno que tiene intención de hacerse musulmán, pero que en su corazón no es musulmán». Cuando llegaron a la tienda, el profeta preguntó: «Abu Sufyan, ¿acaso no sabes que no hay más deidad que Dios?» «Ahora lo comprendo. Si los otros dioses en los que creía hubieran existido, ciertamente me habrían ayudado. ¿Y no sabes que yo soy el enviado de Dios?» Este fue un momento terrible para Abu Sufyan. Era el orgulloso jefe de los Quraysh, uno de los nobles de su tribu y descendiente de Umayya. Siempre se había considerado como la autoridad suprema y en esto estaba en lo cierto. Era prácticamente el gobernador de Meca, un hombre por el que todos los mequíes sentían respeto y reverencia. Y ahora se presentaba como un humilde suplicante delante del hombre
al que había perseguido y combatido durante años y por cuya destrucción no había escatimado esfuerzos. Sobre eso, repuso Abu Sufián, todavía hay algunas dudas en mi mente. Abbas se volvió hacia Abu Sufián fieramente. Maldita sea Abu Sufián, murmuró, sométete o te cortarán la cabeza. Atestiguo, dijo Abu Sufián, de que Muhammad es el enviado de Dios. Abbas tuvo ahora una conversación con el profeta sin que Abu Sufián les oyese. Enviado de Dios, susurró. Abu Sufián es un hombre orgulloso, tiene dignidad y amor propio. ¿No vas a ser generoso con él y ofrecerle alguna muestra de aprecio? En este momento el profeta, Dios le bendiga y guarde, declaró: quien entre en casa de Abu Sufián estará salvo. El rostro de Abu Sufián se iluminó. Había sido especialmente honrado por Muhammad. El profeta siguió: quien cierre su puerta estará salvo. Quien se refugie en la mezquita estará a salvo. Abu Sufián regresó entonces a Meca, donde la gente estaba reunida esperando noticias sobre su destino. Abu Sufián se dirigió a la muchedumbre. Gente de Quraysh, Muhammad ha venido con fuerzas que no podéis confrontar. Someteos a él y estaréis a salvo. Quien se refugie en mi casa estará a salvo. Esto produjo un clamor de protesta entre la gente. ¿Y cuánta gente crees que cabe en tu casa?, preguntaron con sarcasmo. Abu Sufián añadió entonces: quien se quede en su casa y cierre la puerta estará a salvo. Quien se refugie en la mezquita estará a salvo. Esto consiguió tranquilizar a la muchedumbre, pero no a su mujer, Hind. Se abalanzó sobre él como una gata salvaje, le abofeteó y le agarró por los bigotes. «Matad a este viejo gordo», gritó a la muchedumbre. «Ha renegado de nosotros». Dado que Hind no era un peso ligero, la experiencia debió ser realmente dolorosa para Abu Sufián. Sin embargo, consiguió quitársela de encima y se dirigió a su casa. Los musulmanes esperaban cierta resistencia a su entrada en Meca. No podían confiar en que fuera una operación totalmente pacífica, si bien el profeta, Dios le bendiga y guarde, esperaba que no hubiese derramamiento de sangre. Con personajes tan cerrilmente opuestos al Islam como Ikrima y Safwan nunca se sabía. El plan del profeta fue diseñado, por consiguiente, para conquistar Meca como en una operación militar. Meca está situada en el valle de Abraham y está rodeada de montañas negras y agrestres, algunas de las cuales se alzan más de 300 metros de altura sobre el lecho del valle. El acceso a la ciudad se hacía entonces por 4 rutas, cada una de las cuales atravesaba un paso en las montañas. Esas rutas accedían por el noroeste, casi al norte, el suroeste, el sur y el noreste. El profeta, Dios le bendiga y guarde, dividió su ejército en 4 columnas, una por cada una de las tribus. La columna principal, colmada por Abu Ubaida y en la que venía el propio profeta, entraría en Meca por el camino principal de Medina, desde el noreste, a través de Zazegir. La segunda columna, al mando de Zubair, entraría por el sureste, a través de un paso al oeste de la colina de Kuda. La tercera, al mando de Ali, entraría por el sur, vía Kudai, y la cuarta, al frente del cual iba Khalid, entraría por el noreste, a través de Laid y Jandama. El avance consistía en movimientos convergentes dirigidos contra un objetivo central, cuyo efecto debía ser dividir al enemigo en pequeños grupos dispersos, de forma que no pudiera concentrarse para la batalla sobre ninguno de los ejes de avance. Además, aun en el caso de que el enemigo consiguiera frenar el avance de algunos ejes, los atacantes tendrían aún otros vectores con los que penetrar y tener así una mayor probabilidad de éxito. Esto se proponía también impedir la fuga de los Quraysh, pero más tarde,
Cuando se relajó la vigilancia, algunos individuos lograron escapar. El profeta, Dios le bendiga y guarde, hizo especial hincapié en que no hubiese combates a menos que los Quraysh opusieran resistencia armada. Ordenó asimismo que no se matara a heridos ni prisioneros y no se persiguiera a los fugitivos. La toma de Meca se produjo el 11 de enero del 630, 20 de Ramadán, 8º año de la Égira. Al final fue una operación pacífica e incruenta, salvo en el sector de Jalid. Ikrima y Safwan habían reunido una banda de disidentes de Quraysh y otras tribus y decidieron obligar a los musulmanes a pelear por la victoria. Se enfrentaron a la columna de Jalid en Jandama, y esta fue una experiencia nueva y extraña para Jalid. Los dos jefes del enemigo que se enfrentaban ahora a él habían sido sus amigos más cercanos, Ikrima y Safwan. Además, este último era el marido de Fakta, la hermana de Jalid. Sin embargo, el Islam cancelaba todos los parentescos y amistades del tiempo de la ignorancia, y ningún no musulmán tenía derecho sobre un musulmán en virtud de vínculos preislámicos. Los Quraysh empezaron a disparar con sus arcos y después desenvainaron las espadas. Y esto es lo que Jalid estaba esperando. Cargó contra la posición de los Quraysh y tras un choque rápido e intenso, los enemigos fueron obligados a retirarse. 12 de los Quraysh murieron y hubo una baja entre los musulmanes. Ikrima y Safwan huyeron de la escena del choque. Cuando el profeta, Dios le bendiga y guarde, supo de esta acción y del número de infieles muertos, se mostró disgustado con Jalid. Había querido evitar todo derramamiento de sangre, y conociendo la naturaleza violenta de Jalid, se temía que éste hubiera provocado el incidente. Jalid fue llamado a dar cuentas de lo ocurrido. Su explicación fue, sin embargo, aceptada por el profeta, quien estuvo de acuerdo en que Jalid había actuado de forma correcta. Después de todo, no había hecho sino responder a una agresión. La naturaleza de Jalid era tal que cuando golpeaba lo hacía con mucha fuerza. El carácter de este hombre no conocía la moderación. Tan pronto como los musulmanes consiguieron ocupar Meca, el profeta, Dios le bendiga y guarde, fue a la Kaaba y circunvaló la casa de Dios 7 veces. Este fue un gran momento en la vida de Muhammad. Había transcurrido más de 7 años desde su salida como fugitivo de Meca con los Quraysh pisándole los talones, sedientos de sangre. Muhammad ya no era un fugitivo, ya no era una voz clamando en el desierto. Muhammad había regresado y lo hacía como señor, y Meca estaba a sus pies. Los Quraysh, refugiados en la mezquita, temblaban pues conocían la naturaleza salvaje de la venganza de los árabes. El profeta, Dios le bendiga y guarde, se volvió y miró a los Quraysh. Se produjo un silencio cohibido mientras la muchedumbre le miraba, preguntándose cuál sería su suerte. «Oh Quraysh», exclamó el profeta, «¿cómo creéis que debo trataros? Amablemente, noble hermano e hijo de un noble hermano. Id pues, estáis perdonados». El profeta, Dios le bendiga y guarde, entró en la Kaaba y contempló 2 ídolos dispuestos sobre sus muros, ídolos de todas formas y tamaños. Dentro y alrededor de la Kaaba había 360 ídolos tallados en madera o esculpidos en piedra, incluido uno de Abraham sosteniendo en su mano flechas adivinatorias. El profeta sostenía un bastón en su mano y con él se puso a destrozar los ídolos. Acabada la tarea, sintió que un gran peso había caído de sus hombros. La Kaaba había sido purificada de la idolatría y ahora solo el verdadero Dios sería adorado en la casa de Dios. La jubilosa exclamación del profeta se elevó sobre la Kaaba. «Ha llegado la verdad y la falsedad se ha desvanecido».
Corán 1781. Nota: Inisac, volumen 2, página 417. En los siguientes días se ocupó de la consolidación y reorganización de la ciudad. La mayoría de la gente de Meca aceptó el Islam y juró lealtad al enviado de Dios, Dios le bendiga y guarde. Antes de hacer su entrada en Meca, el profeta, Dios le bendiga y guarde, había hecho pregonar los nombres de 10 personas, 6 hombres y 4 mujeres, que debían ser ejecutados inmediatamente, aunque se refugiasen dentro de la Kaaba. Estos 10 eran lo que hoy denominamos criminales de guerra. Eran o bien apóstatas o infieles que habían participado directa o indirectamente en torturas o traición contra los musulmanes. Ikrima encabezaba la lista, y Hind era una de ellos. Ikrima, al retirarse del incidente con Khalid, se escondió en la ciudad, y cuando los musulmanes relajaron la vigilancia, salió con sigilo y escapó al Yemen con intención de embarcarse rumbo a Abisinia. La esposa de Ikrima, sin embargo, se hizo musulmana e intercedió por su esposo ante el profeta, Dios le bendiga y guarde, el cual aceptó respetar su vida. La mujer viajó rápidamente al Yemen, donde encontró a su marido y se lo trajo de vuelta. Al llegar a Meca, Ikrima fue directamente a ver al profeta y dijo: «Soy uno que ha errado y ahora se arrepiente. Perdóname». El profeta aceptó su sumisión e Ikrima se unió a la hermandad del Islam. Safwan ibn Umayya, aunque no estaba en la lista de criminales, temía por su vida y escapó a Jeddah con intención de cruzar el Mar Rojo y buscar refugio en Abisinia. Un amigo suyo, sin embargo, le pidió al profeta, Dios le bendiga y guarde, que respetase su vida y aceptase su sumisión. En cualquier caso, el profeta no tenía intención de matar a Safwan y anunció que con gusto aceptaría el retorno de Safwan. El amigo fue a Jeddah y se trajo consigo a Safwan. El hombre se sometió al profeta, pero fue una sumisión personal y política. En cuanto a hacerse musulmán, le pidió al profeta que le diese 2 meses para tomar una decisión. El profeta le concedió 4 meses. De los criminales de guerra, en realidad, solo fueron ejecutados 3 hombres y 2 mujeres. El resto fueron perdonados, incluida Hind, que se hizo musulmana. Después de destruir los ídolos de la Kaaba, el profeta, Dios le bendiga y guarde, envió pequeñas expediciones a otros asentamientos cercanos donde se sabía que existían ídolos en templos locales. Khalid fue enviado a Nakhla a destruir a Usá, la más importante de las diosas, y partió con 30 jinetes. Nota: existía el valle de Nakhla, conocido hoy como Wadi al-Yamaniya, a través del cual pasaba la ruta de Meca-Taif, y existía también Nakhla, que era donde estaba la diosa Usa, al norte de Wadi al-Yamaniya, a unos 8 kilómetros al sur del actual Bir al-Batá. Al parecer había 2 Usás, la real y una copia. Khalid localizó primero la copia y la destruyó. Luego regresó al profeta, Dios le bendiga y guarde, para informarle del cumplimiento de su misión. ¿Viste algo raro?, preguntó el profeta. No, respondió Khalid. Entonces no has destruido a Usaha, dijo el profeta. Vuelve de nuevo. Enojado por el error que había cometido, Khalid cabalgó de nuevo a Nakhla y esta vez encontró la verdadera Usá. El guardián del templo de Usá había escapado para salvar su vida, pero antes de abandonar a su diosa, le colgó una espada alrededor del cuello con la esperanza de que sería capaz de defenderse. Cuando Khalid entró en el templo, vio frente a sí a una negra desnuda que le cortaba el paso y lloraba lastimosamente. Khalid no se detuvo a considerar si estaba allí para seducirle o proteger al ídolo, y desenvainando la espada,
descargó un poderoso golpe que partió a la mujer en dos. Después destrozó el ídolo y a su regreso a Meca presentó al profeta un informe de lo que había visto y hecho. Sí, dijo el profeta, esa era Usá y nunca más será adorada en nuestra tierra. Hacia el 20 de enero del 630 después de Cristo, pocos días después de la destrucción de los ídolos, se produjo el desafortunado incidente de Banu Yasima. El profeta, Dios le bendiga y guarde, envió expediciones a algunas tribus que vivían en los alrededores de Meca para llamarlas al Islam, y ordenó a sus jefes que no combatiesen a los que se hiciesen musulmanes. De nuevo, la intención del profeta era evitar derramamientos de sangre. La expedición al territorio de Tijama, al sur de Meca, fue encomendada a Jalid. Estaba formada por 350 jinetes de varios contingentes tribales, el más numeroso de los cuales provenía de Banu Sulaim, y en ella iban unos pocos ansar y emigrantes. El objetivo de esta fuerza era Yalamlam, que estaba a unos 80 kilómetros de Meca. Cuando Jalid llegó a Al-Gumaysa, a unos 25 kilómetros de Meca, en el camino a Yalamlam, se encontró con la tribu de Banu Yasima. Estos vieron a los musulmanes y echaron mano a sus armas, mientras gritaban: «Somos musulmanes, hemos establecido la oración y construido una mezquita». «Entonces, ¿a qué las armas?», preguntó Jalid. «Tenemos un conflicto con algunas tribus árabes y tenemos que defendernos de ellas». «Soltad las armas», ordenó Jalid. «Todo el mundo se ha hecho musulmán y no hay necesidad de que portéis armas». Un hombre de los Banu Yasima gritó entonces a sus camaradas: «Es Jalid, el hijo de Al-Walid. Temed cuidado con él. Una vez que soltéis las armas, seréis maniatados y cuando estéis maniatados, os cortarán la cabeza». Nota: Insad, páginas 659-660. Insak, volumen 2, página 429. Existía una vieja rencilla entre el clan de Jalid y los Banu Yasima. En tiempos preislámicos, una pequeña caravana de Quraysh que regresaba del Yemen fue asaltada por los Banu Yasima, que desvalijaron la caravana y mataron a dos personas importantes: Auf, el padre de Abdurrahman ibn Auf, y Fakija, el hijo de Al-Mughira y tío de Jalid. Abdurrahman mató después al asesino de su padre y vengó con ello su sangre, pero la muerte de Fakija no había sido vengada. Todo esto había ocurrido, sin embargo, en los tiempos de la ignorancia. La gente de Banu Yasima se puso a discutir con el hombre que les prevenía contra Jalid. «¿Queréis que nos masacren?», le preguntaron. «Todas las tribus han abandonado las armas y se han hecho musulmanes. La guerra ha terminado». Después de una breve discusión, la tribu soltó las armas. La causa de lo que ocurrió a continuación no está clara. Quizá Jalid volvió momentáneamente al espíritu vengativo del tiempo de la ignorancia. Solo había sido musulmán unos pocos meses. Por otro lado, quizás hubo exceso de celo islámico en el corazón de Jalid y dudaba de la declaración de fe de la tribu. Cuando los hombres de Yasima soltaron las armas, Jalid ordenó a sus hombres que los maniataran. Después ordenó que los prisioneros fueran ejecutados. Afortunadamente, solo los Banu Sulaim obedecieron la orden y mataron a los cautivos en su poder, cuyo número se desconoce. Los otros contingentes tribales se negaron a cumplir la orden. Hubo fuertes protestas por partes de Abdullah ibn Umar y Abu Qatada, pero Jalid las rechazó. Abu Qatada partió inmediatamente para Meca e informó al profeta, Dios le bendiga y guarde, de lo que Jalid había hecho. El profeta estaba horrorizado. Alzando las manos al cielo exclamó: «Oh Señor, no soy responsable de lo que Jalid ha hecho».
Envió entonces a Ali con una importante suma de dinero para apaciguar los ánimos de los Banu Yasima y pagar compensación por la sangre derramada. Ali cumplió su misión con generosidad y no regresó hasta que la tribu quedó totalmente satisfecha. Khalid fue entonces convocado por el profeta, Dios le bendiga y guarde, para que diese explicación de lo que había hecho. Khalid dijo que no creía que fuesen realmente musulmanes, que tuvo la impresión de que intentaban engañarle y que creía que estaba actuando por la causa de Dios. Con el profeta estaba Abdurrahman ibn Auf. Cuando oyó la explicación de Khalid, dijo: «Has cometido un acto de ignorancia en tiempo del Islam». Khalid vio ahora una forma de salir del aprieto en el que estaba y respondió: «Pero si vengué el asesinato de tu padre». «Mientes», replicó Abdurrahman. «Yo maté al asesino de mi padre hace mucho tiempo y vindiqué el honor de mi familia. Tú ordenaste la matanza de los Banu Yasima en venganza por la muerte de tu tío Fakija». Esto llevó a una acalorada discusión entre los dos, y este fue un error por parte de Khalid, porque Abdurrahman era uno de los 10 bienaventurados y gozaba de una posición que pocos podían desafiar. Antes de que la discusión degenerase, el profeta, Dios le bendiga y guarde, intervino y dijo seriamente: «Deja en paz a mis compañeros, Khalid. Aunque poseyeras una montaña de oro y la gastases por la causa de Dios, no alcanzarías el estatus de mis compañeros». Nota: Insad, volumen 2, página 431. Se refería, por supuesto, a sus primeros compañeros, ya que Khalid era también uno de los compañeros. Esto puso a Khalid en su sitio. Fue perdonado, pero aprendió la importante lección de que, al ser un converso tardío, no gozaba del mismo estatus que los primeros compañeros, en especial los 10 bienaventurados.